Imagina esto, eres un civil común, vas a la escuela o tienes trabajo, tu vida es bastante ordinaria. De repente un día el gobierno de tu país decide que debes ir a la guerra. No es una pregunta, es una orden. Estás por tener un entrenamiento intensivo de 6 meses y ser enviado al frente de batalla. Aunque este escenario está muy lejos de la realidad actual, en tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y varias guerras civiles, esto era algo bastante común en muchos países. El reclutamiento activo, coercitivo e involuntario, que básicamente se refiere a ser enviado a la guerra de manera voluntaria u obligatoria. En este video quiero mostrarte algunos escenarios haciendo especial énfasis en cómo funcionaría el que tú fueras llamado al combate en una guerra siendo un civil. Dejar en claro que esto puede cambiar de país en país debido a sus leyes y situación geopolítica, pues las variables son numerosas para ser o no un candidato. Ya hablaremos de ello más adelante. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para descubrir de qué forma podrías ser enviado a la guerra. Aunque es poco probable que seas enviado a una guerra sin nada más que un aviso, sí que es posible en casos muy particulares. Esto se vuelve complicado de explicar porque no todos los países tienen las mismas leyes respecto al tema, pero todo empieza desde el servicio militar, una práctica ancestral de alistamiento obligatorio en el ejército de un país. El servicio militar obligatorio tiene su origen en la antigüedad y obliga a las personas a servir en el ejército a menos que tengan circunstancias justificables. La edad de reclutamiento varía, pero tradicionalmente comienza desde los 18 años. Aunque son pocos los países que siguen recurriendo a esta práctica, pues es controvertido por una serie de razones, como la objeción de conciencia a los compromisos militares por motivos religiosos o filosóficos. A partir de 2022, muchos países ya no reclutan soldados, sino que recurren a ejércitos profesionales con voluntarios. Sin embargo, la capacidad de confiar en un acuerdo de este tipo presupone un cierto grado de previsibilidad con respecto a las necesidades de lucha contra la guerra y el alcance de las hostilidades. Por ello, muchos países que han abolido el servicio militar obligatorio se reservan la facultad de reanudar el reclutamiento en tiempos de guerra o de crisis. Mira, este es un mapa del mundo actualizado sobre los países que tienen y no tienen servicio militar obligatorio. Déjame explicártelo. En color azul tenemos a los países donde los jóvenes no están forzados a un servicio militar. Es completamente voluntario, pero como dijimos, puede reanudarse en casos muy particulares. En color amarillo tenemos a los países cuyo servicio militar es limitado o se realiza bajo un sorteo, lo que significa que no aplica para toda la población joven. Y en color rojo tenemos a los países donde definitivamente es obligatorio para todos los varones jóvenes realizar su servicio militar. Incluso en algunos casos esto también aplica para las mujeres. Durante la primavera de 1939, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el deterioro de la situación internacional obligó al gobierno británico a considerar los preparativos para una posible guerra contra Alemania, la cual eventualmente sí sucedió. Así que el Parlamento aprobó un plan de reclutamiento limitado para los hombres solteros de entre 20 y 22 años. Esto requería que los hombres realizaran una formación militar de tan solo 6 meses. Y sorprendentemente unos 240,000 se inscribieron para el servicio. La conscripción contribuyó en gran medida a aumentar el número de hombres en servicio activo durante el primer año de la guerra. Yéndonos más adelante, países como Israel o Corea del Sur, por ejemplo, tienen servicio militar obligatorio para todos los hombres y mujeres que estén en forma y tengan 18 años o más. En Israel, los hombres deben servir 30 meses y las mujeres 24, y la gran mayoría de los reclutas son judíos. Corea del Sur, por ejemplo, modificó su ley de reclutamiento obligatoria en 2020 para permitir que artistas de relevancia mundial como el grupo de K-pop BTS, cuyos miembros pronto se verían obligados a abandonar el grupo para cumplir su tiempo en el ejército, pudieran aplazar sus 18 a 21 meses de servicio militar hasta los 30 años. Pero créeme, de que BTS lo cumplirá, lo cumplirá. En países como México el servicio militar se realiza bajo un sorteo. No todos los jóvenes deben hacer el servicio militar, pero sí deben registrarse. Y en la misma cartilla que te dan al terminar el trámite, literalmente dice que puedes ser llamado a la guerra. En Estados Unidos, por ejemplo, el reclutamiento está pensado para ser activado en una emergencia extrema y que incluso una guerra a gran escala con Irán o Corea del Norte en este momento probablemente no alcanzaría el umbral necesario para justificar la reactivación del reclutamiento. A ese nivel de poco probable es. El último reclutamiento activo e involuntario en los Estados Unidos fue en diciembre de 1972 para la guerra de Vietnam. Pero ahora sí, ya con este panorama revisemos algunos de los escenarios más probables donde podría ser enviado obligatoriamente al frente de batalla. Invasión territorial y falta de soldados. Una de las principales razones por las que podría ser llamado a la guerra sería una invasión territorial de tu país por una fuerza militar extranjera.
Suponiendo que las fuerzas armadas activas de tu nación fueran enormemente reducidas por bajas, heridos o que éstas no fueran suficientes para hacer frente al enemigo, seguramente tendrías que ser llamado al combate. Esto se debe a que hay mucho que perder en caso de que el enemigo conquistara con éxito tu territorio, porque literalmente sería el fin de una nación. Así que en un caso tan desesperado y extremo es muy probable que estaría siendo llamado de inmediato al frente de batalla, como sucedió en muchos países durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente en la actualidad esto no es del todo cierto, pues la mayoría de países, sean pequeños o grandes, tienen aliados, con los cuales, dependiendo del tratado, podrían ser auxiliados por una fuerza amiga extranjera y así evitar reclutamiento obligatorio. Es una posibilidad que anularía que fueras enviado obligatoriamente, y en mi opinión de las menos probables. Tercera Guerra Mundial. Aquí ya nos ponemos en terreno muy especulativo, porque nadie sabe realmente cómo será una tercera guerra mundial. Aunque considerando que fuera una guerra de gran escala como la Segunda o Primera Guerra Mundial o incluso más, está claro que con el nuevo armamento y tecnologías habría muchas bajas, y para cubrir cierto territorio sería necesario añadir nuevos soldados a las fuerzas armadas. Algunos serían voluntarios, otros no. Pero si imaginamos cómo es la Tercera Guerra Mundial sin irnos al terreno de una guerra nuclear o algo por el estilo, hablaríamos de la guerra más grande que la humanidad haya visto. Pero ¿qué pasa si tu país no está activamente en esta guerra mundial? ¿Cómo por qué te arrastrarían a participar en esta guerra? Bueno, pues debes saber que existen tratados internacionales que prometen una defensa y apoyo militar a otros países. Casi todos tienen esta clase de tratados. Esto no significa que debas enviar a tu ejército o un reclutamiento militar obligatorio como sucedió en otras guerras mundiales. A veces puede ser con ayuda en material de guerra o suministros, pero no se exenta el que el enemigo vea estratégico algún país y quiera tomarlo por la fuerza. Y eso puede incluir el tuyo, lo que en determinados casos podría significar que vayas al combate. Así que sí, es muy poco probable, lo sé, pero no es imposible. Guerra civil. Esta, en mi opinión, es una de las formas más probables en que seas arrastrado a luchar en un conflicto bélico. Aunque la situación política interna de cada país es diferente, nunca se exenta una revolución y guerra civil. Prácticamente casi todos los países latinoamericanos y del mundo han vivido de alguna forma una guerra civil o un conflicto interno de gran escala, y algunos en más de una ocasión. Ya sea que voluntariamente te unas a un bando o no lo hagas, en una guerra civil el ganador debe tener una fuerza suficiente para obtener la victoria. O sea, necesitan la mayor cantidad de soldados, combatientes, recursos, territorios, aliados, etc. Esto significa que incluso sin tu consentimiento un bando podría tomarte por la fuerza y obligarte a luchar para ellos contra el otro bando. Esto no es ninguna broma, sucedió y sigue sucediendo en muchos países de África. Y no nos vayamos tan lejos. En Latinoamérica, durante la Guerra Civil Salvadoreña en 1980, pequeños de 12 años en adelante eran obligados a combatir para el ejército salvadoreño. Una película que retrata perfectamente esta situación en El Salvador es Voces Inocentes, dirigida por Luis Mandoki. Te recomiendo mucho verla porque es una ventana bastante real y cruda sobre esta situación. En países como México o Colombia, los cárteles y guerrillas que tienen una guerra no declarada oficialmente contra las autoridades y otros cárteles rivales, hacen uso de pequeños en sus filas, miles de ellos obligados a luchar o servir como informantes. El caso de que participes en una guerra civil es uno de los más cercanos a la realidad. Me atrevería a decir que más que cualquier otro antes mencionado. Ser médico. Por último, pero no menos importante, en el caso de una guerra de gran escala, ya sea civil o contra un país extranjero, los médicos son un elemento indispensable en un escenario donde los heridos llegan a cada minuto por cientos o miles. Las Fuerzas Armadas muchas veces tienen su grupo médico y recursos propios, pero si hablamos de un escenario donde este grupo militar no es capaz de cubrir la cantidad de heridos, se recurrirá a médicos civiles. Esto puede ser voluntario o involuntario dependiendo el caso. Incluso también se acude a organizaciones médicas internacionales como ocurrió en la Guerra Civil Salvadoreña y de Nicaragua. Así que sí, aunque los médicos no estarán activamente con un arma combatiendo, estos prácticamente forman parte de la guerra y en ocasiones pueden volverse un objetivo, aunque eso es considerado un crimen de guerra. Pero lo sabes bien, la guerra es incierta. Entonces, si en mi país el servicio militar es obligatorio o limitado, ¿debo ir al combate? Bueno, técnicamente solo si se cumpliera uno de los casos antes mencionados en un escenario tan extremo como te los acabo de pintar, sí, deberías ir a la guerra. Pero es importante saber que, aunque alguien se inscriba o haga su servicio militar y se llame a su número, puede que no se le incorpore automáticamente al ejército. Pueden ser elegibles para un aplazamiento por ciertas razones en las que a veces aplica que seas una persona casada o con hijos, seas un estudiante universitario o algún familiar tuyo haya perdido la vida en combate.
También varios pueden ser excluidos por razones médicas o psicológicas, otros cuantos pueden declararse objetores de conciencia bajo un proceso legal o incluso pueden alistarse en una rama o campo profesional específico para evitar el servicio en combate. Y te preguntarás, ¿qué pasa si no quiero ir y jamás me presento? Bueno, si esquivar el reclutamiento obligatorio por medios legales no es posible y la persona simplemente no se presenta o esquiva el reclutamiento escapando del país, esto puede constituir una muy grave falta que puede significar multas de cientos de miles de dólares o incluso prisión durante años. Por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, aproximadamente 570,000 estadounidenses fueron clasificados como evasores de la conscripción. Esto tras no presentarse a la inducción como se les ordenó. De ellos, 200,000 fueron acusados formalmente de violar el servicio militar obligatorio, pero solo 3,250 fueron encarcelados. Por supuesto, esto fue en la era anterior a la informática e internet. Ahora no es tan fácil ser un fugitivo de los federales. Puedes abandonar el país si te reclutan, como hicieron casi 100,000 personas durante la época de Vietnam, pero probablemente cuando quieras regresar seas enviado a prisión. Por lo tanto, resumiendo todo esto, si eres un civil de entre 18 y 30 años de algún país de Latinoamérica, puedes estar bastante tranquilo. Al parecer en nuestros países todos gozamos de unas fuerzas armadas suficientes en número de elementos activos para proteger nuestro territorio. Así que se ve muy lejos de la realidad que puedas ser reclutado encima de tu voluntad y siendo un civil para una guerra en un futuro cercano. Aunque quiero ser muy claro para terminar este video. Debes tomar en cuenta que en caso de que tu país luchara por una causa justa y necesaria, nuestra obligación como ciudadanos es defender nuestros intereses, a nuestra gente y nuestro territorio de cualquier enemigo extranjero o interno, ya que no siempre se trata de evadir el combate. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más por el momento, te habla Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.